los contratos que yo firmo con el banco y que yo firmo con mi telefónica, crean o no crean, o pueden, mejor dicho, pueden crear o no pueden crear, y se ven fundamentados jurídicamente en los mismos artículos de los códigos nacionales, ¿sí o no? De manera supletoria con respecto a lo que establece cada régimen económico específico. Pero son iguales, ¿sí o no? Desde un punto de vista de contrato genérico, sí, pero como reitero, en cada segmento jurídico tiene consideraciones específicas. Pero ambos versan sobre propiedad privada, ¿correcto? Una es una propiedad privada que se apalanca en otra propiedad privada, que es la banca, y la otra se trata de un servicio público que el Estado concesiona para que... ¿Son propiedad privada, sí o no? Los servicios públicos, según la Constitución, son servicios que el Estado... O sea, los bienes de Cableonda no son propiedad privada. Sí lo son, es patrimonio. ¿Y cómo su relación contractual con los clientes que tenga no son propiedad privada, viceministro? Creo que no podemos mezclar peras con manzanas. Estamos tratando de dos sectores económicos que operan totalmente Ustedes distintos. fundamentaron el veto en la propiedad privada y cómo el Estado puede o no puede intervenir en ello. Y eso yo estoy de acuerdo con ustedes, no me confunda. Lo que yo estoy cuestionando aquí es la integridad de este documento, o mejor dicho, la integridad de quien se sienta en presidencia a firmar estos vetos y que hoy puede atacar la propiedad privada, pero mañana no puede atacar la propiedad privada. Yo quiero que usted me explique la conveniencia jurídica que el Ejecutivo está teniendo. Quiero que usted me explique por qué en unos vetos mandan recomendaciones y aquí no hay ninguna recomendación. Entonces usted habla del papel que tiene que jugar esta comisión, pero es que ustedes no respetan el papel que esta comisión ya jugó. Entonces yo le estoy pidiendo una respuesta concreta. El artículo 47 de la Constitución que ustedes citan en el documento habla de la propiedad privada. La propiedad privada de los bancos no es la misma propiedad privada que de las telefónicas. Viceministro. ¿Puedo responder? Por supuesto. Bueno, en efecto, estamos hablando de que los bancos utilizan capital como recurso, no solamente de ellos, sino también de los depositantes, y por ende, la situación jurídica y económica bajo la cual opera el sector bancario es completamente distinta a la situación jurídica y económica bajo la cual operan los servicios de utilidades públicas. Como bien lo menciona, la Constitución Política en efecto hace referencia a los servicios de utilidades públicas que tienen que ser garantizados por el Estado de manera directa o indirecta, es decir, a través de concesiones, y aquellos otros servicios que son de participación estrictamente privada y que en efecto tienen que operar bajo regulaciones de cada uno de las entidades reguladoras específicas, en este caso de la Superintendencia de Bancos. Con respecto a la solicitud de retiro del artículo 3, creo que es importante mencionar que el órgano ejecutivo considera que el decreto y las regulaciones que emitió mediante un decreto ejecutivo del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial ya tocaba la ponderación de las obligaciones relacionadas con los contratos de arrendamiento, por lo cual la solicitud es que se retire tomando en cuenta de que ese artículo en particular no elimina ni deroga ninguna de las regulaciones que fueron emitidas. Ya que, viceministro, usted nos ha tenido que orillar esta discusión porque ha rehusado su responsabilidad profesional como abogado de responder una pregunta sencilla para, como usted lo mencionó, alguien que ejerce una cátedra de Derecho Económico en una universidad. Y me parece preocupante cómo la política puede meterse con su capacidad. Ahora yo le pregunto, el artículo 284 de la Constitución, que usted lo debe conocer perfectamente bien, dice que el Estado intervendrá, escúchelo bien, en toda clase de empresas dentro de la reglamentación que establezca la ley para hacer efectiva la justicia social. Con este artículo yo no podría decir, ojo, si es bueno o es malo. Por eso digo, yo no estoy hablando de nada de esto. Yo estoy preguntando si con ese artículo yo no podría hacer la moratoria que yo quisiera. Yo creo que tendríamos que tener una lectura más amplia del título sobre la economía nacional y hablar sobre el rol del Estado de garantizar que estamos en una economía participativa, abierta. ¿Y a usted le parece que el Estado hoy está garantizando una justicia social, viceministro? Esa es la postura del Ejecutivo, que en Panamá vivimos en un Estado con justicia social. Para empezar a decir a los vecinos de Pedregal, a los vecinos de Tocumen, a los vecinos de Chiricano, a los vecinos de San Miguelito. Eso es lo que quiere el Ejecutivo. Bueno, no me corresponde a mí valorar cuál es la perspectiva de la gente. Lo que sí le puedo mencionar es que nuestros esfuerzos van directamente relacionados y orientados
al ataque de esa justicia social que es el combate a la pobreza y la desigualdad, y por ende se han tomado todas las decisiones que hemos visto en los últimos 3 meses, principalmente basadas en la data científica que existe, así como también el establecimiento de los programas necesarios para contar con los recursos e insumos e infraestructura requerida desde un punto de vista de salud, así mismo como también apoyar las necesidades sociales de la mayor generalidad de panameños que se encuentran en una situación vulnerable en la actualidad. Y por ende, obviamente tenemos que tomar decisiones que sean bastante ponderadas a fin de que podamos sustentar su sostenibilidad en el tiempo, tomando en cuenta las limitaciones de presupuesto y por supuesto que de endeudamiento que tiene la República de Panamá, ¿no? Pero importante aquí es que el rol del Estado, específicamente el órgano ejecutivo, como lo ejerció el presidente de la República, es alcanzar estos acuerdos con la asociación bancaria para que se apoyen en la mayor medida posible y los números en la práctica así lo están demostrando. Listo. Gracias, viceministro. Iba a terminar de responder las preguntas que usted no ha querido responder desde mi punto de vista. Muchas gracias, señora presidenta. Entonces, presidenta, para terminar ya, lo que ha quedado evidenciado en esta disposición es cómo el órgano ejecutivo ha querido operar en este último tiempo de manera conveniente y claramente ignorante, no solamente de su función constitucional, sino de las normas que la rigen, que son estas: la Constitución Nacional de la República. ¿Y por qué lo digo? Porque tristemente el Ejecutivo no puede decir cuándo interpreta de una forma la Constitución y cuándo lo hace de otra. Y que no puedan por lo menos responder un viceministro de Economía y Finanzas que un contrato privado es un contrato privado en uno y otro caso por igual, y que esta Constitución y la ley lo rige por igual en los casos genéricos, es preocupante. Porque limita desde el Estado la capacidad del Estado. Pues esa no va a ser mi postura. Mi postura no puede ser que la Asamblea pierda su rol. Mi postura no puede ser que el Ejecutivo se burle de los diputados y de los panameños. Porque nosotros fuimos convocados. De ahí estaba Carles, ahí estaba Nayicel, ahí habíamos varios diputados. Cuando el vicepresidente de la República, el ministro Rojas Pardini, nos dijeron: vamos a discutir los vetos, vamos a hacer que funcionen para todos. Esta asamblea, yo no quiero que ni un solo banco cierre. Usted me tiene que explicar a mí la importancia de un sistema financiero sólido. No me la tiene que explicar. Lo que me tiene que explicar es por qué se comprometen a hacer cosas que no pueden cumplir. Porque le mienten al país. Eso es lo que ustedes no pueden explicar. Y eso es lo que yo no pretendo tolerar. Porque esa reunión jamás se dio. Luego de una reunión de coordinación del presidente con la bancada en gobierno, 2 diputados salieron a decir que no había extraordinaria. Y después él dijo que sí había extraordinaria. Están acostumbrados a pensar que el país no está viendo lo que están haciendo. Es que están acostumbrados a pensar que la gente no está pendiente de lo que están haciendo. Han querido interpretar la Constitución como quieran, creando precedentes nefastos. Porque esta acta que estamos hablando es pública y queda para la historia. Y usted en 100 años va a poder revisar lo que dijo, o alguien lo podrá revisar. Y es un nefasto precedente, no solamente para la economía, sino para el rol que debe jugar el Estado, que usted hoy busca cercenar. No sé para conveniencia de quién. Porque un veto de 4 páginas, en el que no hay una sola recomendación en artículos importantes como el que estamos discutiendo, en el que ustedes no tienen una sola propuesta de cambio para que la ley, o el objetivo de la ley, mejor dicho, que creo que es noble, y eso todos tenemos que coincidir, funcione sin atacar o sin perjudicar el sistema financiero o el sistema bancario nacional, es penoso. ¿Y por qué es penoso? Porque así como decidieron vetar esta norma, en el proyecto de ley 281 dejaron por fuera un montón de temas, porque vetan completamente la ley. ¿Y qué pasó con las escuelas particulares? ¿Qué pasó con las escuelas oficiales? ¿Qué pasó con el futuro del país? Con el que ustedes como ejecutivo vaya para allá. Y el plan de la activación económica vaya para allá. Aquí va a venir usted a hablar cómo íbamos a estructurar el presupuesto, aquí me quedé esperando. Yo no voy a seguir permitiendo que ustedes jueguen con su responsabilidad, porque la Constitución es buena cuando los ayuda,
Pero aquí hay un artículo que dice que ustedes como MEF tienen que venir aquí todos los meses de marzo, pero ahí el COVID pegó. Pero para comprar computadora arriba de precio, ahí no hay COVID. La conveniencia no es una herramienta que este diputado va a utilizar y que no pretende permitir desde este espacio que se haga. En el momento en el que ustedes se sienten como prometieron sentarse y no cumplieron como ejecutivo, con las fuerzas políticas del país, que por lo menos este diputado no tiene un solo negocio con los bancos, tiene muchas deudas con los bancos, no quiere nada para él, sino que el país, con todos sus actores, pueda salir adelante. Pero ustedes simplemente pretenden que el país se maneje solo. Porque un veto sin recomendaciones, un veto con un sustento jurídico que quedó evidenciado en su apreciación o en sus comentarios, es un veto que irrespeta el Estado de Derecho y que irrespeta las facultades que, como usted bien dijo, usted tiene que jugar y yo tengo que jugar. Pues yo no permití que jueguen con la mía y yo voy a jugar la mía. Y ese veto tiene que ser ignorado por esta comisión y por el Pleno. Y no en perjuicio de nadie, sino para hacer las cosas bien, sin afectar ni al sistema bancario, pero por supuesto sin afectar la economía nacional, que está compuesta por todos los panameños, por todos los panameños. Para que ustedes entiendan que el trabajo que es dirigir un país, para el que les recuerdo que no ganaron como piensa que ganaron, que casi que no ganaron, se hace con seriedad y se hace con todos los actores involucrados, apegado a la Constitución y a la ley que hoy intentan olvidar lo que claramente establece. Entonces, Presidenta, yo creo que es prudente que la Comisión empiece a estudiar cuál va a ser su postura, porque ya que el Ejecutivo no ha enviado recomendaciones para solamente uno de los, creo que 4 o 3 artículos en discusión, tenemos que establecer qué vamos a hacer. Porque claramente el desconocimiento de la norma y de la realidad social del país por parte del Ejecutivo no puede ser aceptado o ratificado en esta Asamblea Nacional. No puede ser. Que mientras que el Ejecutivo hace lo que hace, que es no hacer nada conforme al tema, la Asamblea decida ponerse atrás del Ejecutivo y tampoco hacer nada. Esta comisión tiene que actuar conforme a la realidad y actuar pensando en los intereses de todo un país. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado Juan Diego. Es importante destacar que la Comisión de Economía y Finanzas le corresponderá...